Esto se pone lindo, dijo un paisano. Ayer tuve una visión positiva hacia los inmigrantes ilegales de Afganistán a Inglaterra, el Reino Unido. Y una de mis queridas primas, en el grupo que tenemos ahí, preguntó, ¿está bien orar por inmigrantes ilegales? ¡Uy, qué temazo! Hermoso temazo, hermosa pregunta, una pregunta inteligente, porque efectivamente es una pregunta que se le puede hacer a la Biblia en muchas formas. Hoy vamos a verla desde el punto de vista de qué hacer con los presos, pero hay un montón de temas que están en la Biblia que corresponden a la ética y que la ética cristiana las tiene que responder desde el punto de vista de la Biblia y no desde otros puntos de vista que hay que son diferentes, digamos, en diferentes enfoques sobre diferentes problemas. Uno de los problemas que hay es el tema de la inmigración, o contemporáneamente, es decir, hoy día es un tema, el tema de la inmigración ilegal. En la antigüedad no había, pero esta misma semana estuvieron reunidas la primer ministra italiana y la presidenta de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, porque es justamente el día que se reunieron, visitaron la isla de Lampedusa, en Italia, donde le vienen los inmigrantes ilegales del norte de África y cruzan, y más con las desgracias que ha habido con el terremoto y las inundaciones, inundan de personas. De hecho, ese mismo día que ellas se reunieron, arribaron a las costas de Italia 7.000 inmigrantes ilegales. Durante el año ya han llegado a Italia más de 170.000 inmigrantes que son ilegales, y el solo hecho de decir inmigrante ilegal ya parece una mancha moral, ¿no es cierto? Son personas que tratan de cruzar, y lo mismo pasa en diferentes lados. Pasa como en Estados Unidos, creo yo mencioné ese ejemplo, que están siempre con la historia del muro y todo, y entonces vos tomás una posición más a la derecha y decís, está bien, no hay que dejar entrar a nadie, porque si alguien entra en una comunidad como un país, tiene que cumplir las leyes del país. Es lo que dijo Ursula von der Leyen. Dijo, dejemos que la Comunidad Europea decida quién ingresa en la Comunidad Europea. Ahora, por otro lado, vos escuchás las historias de las personas que están cruzando, y entonces si vos decís, no, acá no entra nadie, le tenés que decir al afganistano ese que mencioné ayer, que no puede saltar el muro de Turquía porque lo van a devolver y va a quedar en manos de bandas que lo van a violar y lo van a filmar mientras lo hacen. Ellos son musulmanes en su mayoría, y eso es lo peor que le pueden hacer, porque le quita la vida eterna. Y entonces eso, mandárselo a la familia, el video, para que ellos paguen unos 5 o 6 mil dólares, que no es tampoco tanta plata pensándolo en esos términos de lo que vale la vida humana, pero ahí te das cuenta de cuánto vale la vida humana si vos vivís en Afganistán y estás descontento con la forma de vida allá. A donde voy es a lo siguiente, que en la ética no se puede responder por sí o por no en todos los casos. Tampoco hay una relatividad moral en la Biblia, porque la Biblia es un libro súper moral. De hecho, tiene exigencias morales más elevadas que las que hay en la sociedad. Pero ese es el caso, por ejemplo, que tocamos estos días pasados de la mujer tomada en el acto de adulterio. Y entonces, el lado más a la derecha, digamos, hubiera sido, sí, hay que matar a esa mujer, porque es lo que marca la ley, hay que apedrear a la mujer tomada en adulterio. Ahora, por el otro lado, si vos tomas una actitud liviana y dices, no hay que matarla, pobrecita, ella estaba siguiendo su corazón, con esa perspectiva, vos la dejás ir y decís, una inmoralidad total, porque entonces en vez de respetar las cosas que están marcadas en la ley, hacemos cualquier cosa, total, todo es lo mismo. Es muy largo el tema para seguir, pero el punto es, la ética cristiana no es simplemente ¿dónde está la norma? Esto es, dice así, punto, se aplica y chao. Porque una de las cosas que Jesús mencionó cuando se habló en su momento en la sinagoga en Cafarnaúm, y él usó el texto de Isaías, él dijo que la llegada del Mesías, y que eso lo marcaba a él en forma particular, era que iba a dar libertad
a los presos. Era una de las cosas, abrir los ojos de los ciegos, etcétera, y libertad a los presos. Si vos te fijas, es curioso el caso. Hay casos de presos en la Biblia que fueron famosos, pero no muchos. No había un sistema penal como hay hoy día, y el preso de hoy no es lo mismo que el preso de la antigüedad, como José, por ejemplo, que estuvo preso y desde la cárcel accedió después al gobierno, digamos, de Egipto. Daniel y sus amigos en Babilonia también. Isaías es el que dice que el Mesías liberará presos. Juan el Bautista es otro preso muy caracterizado en la Biblia. Y Pablo y Silas, quizás lo mejor, porque Pablo era uno que metió preso a medio mundo cristiano y a su vez le tocó a él mismo estar preso junto con Silas en la cárcel de Filipos, donde se produjo esa conversión tan linda del carcelero y los pensamientos que ellos tenían. Y en uno de los viajes de Pablo, cuando se hundió el barco, si te acordás, también lo que quisieron hacer los soldados fue matar a todos los presos que llevaban, justamente con la idea de, bueno, si se rompió el barco, estos se van a disparar, entonces para que no se escapen, matémoslo directamente, que te muestra cuánto era el valor humano de las personas presas que estaban en esa condición legal. Entonces, el texto de Hebreos 13, 1 al 3, que voy a leer por falta de tiempo y lamento no tener horas para poder charlar, pero que sí festejo que haya devolución, que alguien diga, che, pero entonces, ¿cómo es esto? Es fantástico y es para seguir pensando. Es el texto de Hebreos 13 que dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. ¡Ah! Qué lindo, qué descanso moral y espiritual. Síganse amando unos a otros fraternalmente. No pegues, no me muerdas. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y el argumento acá es muy elemental, dice, vos acordate de esa gente, como si fueras vos mismo el que está ahí. Entonces, cuando hablamos de Haití, por ejemplo, esta gente que es corrida de sus casas, o la inmensa cantidad de muertos en el norte de África, nosotros no estamos juzgando, y no somos quienes para juzgar en el caso de los que tienen que ver con los inmigrantes ilegales en diferentes partes del mundo, que no nos toca a nosotros en persona juzgar eso, sino ponernos en el lugar de ellos y decir, cuando oro, ¿qué digo de estas personas? Digo, ojalá que no pueda entrar ninguno porque serían entrar ilegales, o decir, sí, que entren todos porque son gente necesitada. Presentate la situación. ¿Qué tal si esa persona que está corriendo peligro de muerte y todo, en el último momento, cuando está por llegar a su libertad, alguien le dice, no, la ley dice que usted no puede entrar acá, a usted no me entra, pero me van a matar? Ah, lo siento, eso es un problema suyo. O el otro caso, abramos Italia a la inmigración del norte de África. ¿Cuánto tiempo crees que medio África estaría viviendo en Europa? Y en ese caso, ¿alcanzarían los recursos para que vivan todos bien o aumentaría, como pasa indubitablemente en los lugares donde aumenta la inmigración ilegal, aumenta el crimen, aumenta la demanda de trabajo, aumenta la demanda de habitaciones, aumenta el desequilibrio económico? No es un tema fácil, y ningún tema de política se resuelve como ahora, simplemente diciendo acá la oportunidad está en esto o en esto, sino que es más complejo que eso, pero no nos tiene que quitar esa complejidad del hecho de que finalmente, si yo conozco de una persona que sufre, independientemente de la cáscara moral, legal, espiritual que está allá, que también habrá que hablar de eso, es una persona como yo. Y yo puedo, aunque más no sea, ponerme en su lugar, en el lugar del pobre, en el lugar del enfermo, en el lugar del que sufre violencia, en el lugar del que no le dan bolilla con los trámites que tiene que hacer, en el que está esclavo de la droga, el que está esclavo de la violencia familiar. No puedo salirme de ponerme en el lado de él, junto con él, y mínimamente orar por él.